Está con nosotros el profesor Juan Campino, quien es el director del Parque de las Ciencias, que hoy día nos trae un tema, como siempre, bien interesante. ¿Qué tal? Profesor Campino, tengo usted muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Gusto de tenerlo acá en los estudios. El gusto es nuestro, pues. No, gracias. Bueno, ¿cuál es el tema que hoy día nos trae? Ya por lo que sé, vamos a hablar un poco del tema de los incendios forestales, efectos probablemente y todo lo que ha pasado en San Antonio, en el país. Usted nos trae harta información. Algunas novedades. Además con un invitado que vamos a presentar luego. Por supuesto. Así que ahí vamos a tener más novedades. Invitado, más bien un invitado de lujo, esa es la verdad. Así es. Bueno, estamos ya a portas de que comiencen los incendios forestales en este país. Así es. Como ocurre en el hemisferio norte, 6 meses antes y 6 meses después, porque los veranos están inversos. Por lo tanto, me parece a mí que es un tema de particular importancia poder entregarle a la audiencia algunos antecedentes de esto. Ya. Y bueno, acá estamos con Patricio Valladares. Él es un especialista de CONAF y él nos va a dar más información. Claro. Pero yo quisiera recordarle a la audiencia que el año pasado Chile sufrió el peor flagelo de su historia en cuanto a incendios forestales. Y de acuerdo a las cifras oficiales se trataría de 590.000 hectáreas quemadas. Es una cantidad de superficie quemada enorme y eso deja damnificado. Hay gente que perdió su casa, claro, que perdieron sus huertos, y en fin, compañías importantes a veces que se ven afectadas en esto y significa reducción de personal. Es todo un verdadero trastorno. Estos incendios se expandieron de Coquimbo a la Araucanía, entiendo, y la zona del Maule fue particularmente afectada, de acuerdo a lo que me contaba Patricio. Ya. Pero fíjate que para hacer alguna mención de esto, estamos hablando de que en Chile se quemaron prácticamente 600.000 hectáreas. Ya. Y si uno va al recuento de lo que ha pasado en el mundo, en el año 1987, en Siberia se quemaron 11 millones de hectáreas. 11 millones. Millones. O sea, ¿cuántos estos son? Como 20 veces más del incendio que hubo en Chile. Ya. Y de acuerdo a los antecedentes que tengo, es el peor incendio que se recuerda en la era escrita, mientras ha habido historia. ¿De qué año hablábamos? Del año 1987. Mira. Después hubo un incendio gigante en Canadá, el 89, ya, con 2.700.000 hectáreas. Siberia el año 88, al año siguiente, con más de 1 millón de hectáreas. Ya. Por lo tanto, esto de los incendios forestales en los países que tienen cosas para que se les quemen, sí, claro, y que están en zonas de mucho calor, indudablemente que es un tema. Ahora, también coincide con esto del calentamiento global. Sí. ¿Dónde es? En Concepción, me decías tú, en esa zona. La temperatura alcanzó a los 44,2 grados. Ah, mira. Si a eso tú le sumas viento y le sumas una humedad baja, es un polvorín, claro, evidentemente. Así es. Llaman la ley del 30-30-30. Claro. Más de 30 grados, más de 30 kilómetros por hora el viento, claro, y menos de 30% de humedad. Claro. Esas son las condiciones exactas para que ocurra un incendio. Hablando de las causas de esto, y de acuerdo a la literatura que tengo por ahí, pareciera ser que el hombre tiene mucho que ver con esto. No digo en forma intencional, definitivamente, pero sí el descuido. Un cigarrillo que arrojas de un auto, claro, qué sé yo, una fogata que armas por aquí, por allá, gente que acampa en lugares que no debe, se va, queda el fuego prendido durante la noche, después en el día. Claro. Las empresas eléctricas que parece que también tienen algo que decir en esto. Por lo tanto, esto de los incendios forestales creo que es un asunto que no nos va a soltar tan fácil. Claro. Los incendios han pregonado en nuestro país por años, no han sido tan grandes como el del año pasado, pero de acuerdo a la opinión de los entendidos, este año viene bravo también, sí, porque ha llovido algo más que el año pasado, pero tampoco tanto más. Por lo tanto, a poco andar tendremos pastizales secándose y las llamas serán probablemente lo que nos visiten. Pero bueno, hablaba yo de este gran especialista, don Patricio Valladares, que trabaja en CONAF. Él es el jefe de programa de manejo del fuego de la CONAF. Nada menos. Sí, nada menos. Y nada más. Y nada más. Claro. Por lo tanto, él estoy seguro que tendrá algunas cosas interesantes que decirnos. ¿Qué tal, Patricio? Buenas tardes, bienvenido aquí a La Tarde Chilena. Un gusto tenerlo. Hola, Luis, buenas tardes a los auditores de Chilena FM y buenas tardes también, don Juan. Muchas gracias por la invitación que nos ha realizado. Es un honor, en realidad, estar acá nuevamente en esta emisora, dando a conocer las características, bueno, y hablar de los incendios forestales, la forma de prevenirlos. Claro, queremos que la situación que nos comentaba don Juan no vuelva a repetirse acá en nuestro país. Por eso estamos trabajando indudablemente. Claro, bueno, vamos a hablar un poco de esa situación en particular porque de verdad los incendios fueron bien violentos. Yo creo que son los peores que hemos tenido, no sé si en nuestra historia reciente, pero
fueron devastadoras acá en la provincia también. ¿Es un escenario que se puede volver a repetir? Sí, la verdad que es un escenario que se pueda repetir. El calentamiento global, ya lo decía don Juan, es un fenómeno, no sé si denominarlo fenómeno, pero que ya se ha establecido acá en el globo terráqueo. No somos los únicos que estamos siendo afectados por los incendios forestales hoy día. Ya lo vemos en California, con incendios forestales también los más grandes registrados en la historia de California, en Estados Unidos. Así como también en Canadá, en Europa, en España, en Portugal, etcétera, etcétera. La verdad que en el camino, un poco antes de comenzar esta transmisión, lo hablábamos internamente de la situación que están teniendo los pastizales versus la cantidad de agua caída, la densidad de los pastizales en distintos sectores de la provincia de San Antonio, lo cual indudablemente nos hace estar atentos y desde ya trabajando. Claro. Bueno, un escenario que se puede volver a repetir porque obviamente están las condiciones para ello. Cambio climático es uno de los factores principales, pero también incide, y nos dimos cuenta que la mano del hombre fue determinante también en lo que ocurrió este verano. Sí, por supuesto. La verdad que yo aquí vengo un poco atento, ¿cierto? Y con algunos datos de interés para la comunidad. Y no es menor. Fíjense ustedes que la causa intencional de los incendios forestales a nivel nacional equivale a un 33, y algo por ciento. Eso dices de gente que quiere producir el incendio. Exactamente, no es menor. Ese es un buen dato. Y el resto, un 43% de la incidencia de los incendios forestales son de causas accidentales. Es decir, ahí las personas que junto con hacer, por ejemplo, una fogata, dejarla mal apagada, o el trabajar con alguna herramienta eléctrica, ya sea con algún método, galleteo, soldadura, etcétera, también originan incendios forestales, pero de manera accidental. Esas son algunas de las cosas que han incidido a nivel nacional, ¿cierto?, con las distintas causas que tienen los incendios forestales. Entonces, ese es un dato no menor. Acá en la provincia tuvimos algunas situaciones, ¿cierto? Asados que se hicieron por ahí en el sector de Cuncumén, hubo una persona detenida, en Santo Domingo con algún trabajo agrícola, en una faena agrícola, con tractor, qué sé yo, una de los cuchillos, ¿cierto?, que cortan el rastrojo de trigo, también habría provocado un incendio forestal, los cortes de tendido eléctrico a veces con los fuertes vientos, y fuertes vientos que son eventualmente a causa precisamente del calentamiento global, las altas temperaturas. Don Juan nos comentaba, ¿cierto?, estos incendios que hubo en el sur de nuestro país, el incendio de las máquinas, que consume 183.000 y fracción, ¿cierto?, de hectáreas. Y otro dato ahí también para el interés de las personas, es que normalmente en Europa los incendios consumen 27.000 hectáreas en 12 horas. 27.000 hectáreas en 12 horas. En promedio. Eso es bastante. Y estudios de la Unión Europea lo reflejan así. Pero aquí viene el dato más interesante, precisamente de estos estudiosos en el ámbito de los incendios forestales a nivel internacional, y que arrojaron de que el incendio forestal de las máquinas o el otro que ocurrió simultáneamente en las Cardillas, que consumió 39.000, casi las 40.000 hectáreas de superficie, arrojaron entonces que para nuestro país esos incendios aproximadamente consumieron en el orden de las 8.240 hectáreas por hora. 8.000 hectáreas por hora. Es una brutalidad. Sí, claro. Exacto. O sea, esto, las altas temperaturas, los 40 y algo grados de temperatura que existió en la octava región, los 37, 38 en la zona de Cauquenes, en los valles interiores, qué sé yo, también de nuestro país, de nuestra región, quiero decir, en Yayay, no fueron menores. Y esa, la magnitud, el daño que se provoca entonces, bueno, afortunadamente no provocando tanto daño en los enseres de las personas. Sí, indudablemente pero yo te quería consultar ahí, Patricio, el daño efectivo a la naturaleza. Eso sí que es algo que realmente es una pérdida, cuesta mucho que se recupere. Fuimos con Juan Campino, quien gentilmente me invitó ahí a sobrevolar la zona aérea de Santo Domingo, donde
se ven todavía hartas superficies que no se han recuperado, Juan, de bosque que seguimos. No se han recuperado, pero uno del aire, no sé si te fijaste, Luis, ve verde abajo. Sí, claro. Y unos palos parados para arriba, sí, claro, que es lo que queda del árbol. Sí. Pero como se ve verde, no es tan tétrico como si tú recorres la zona unos días después del incendio. Claro, que ahí sí que se ve todo negro. Claro. Entonces, una pregunta, Patricio. Esto de los incendios forestales uno supone que se terminan cuando se acaba el combustible. O sea, el árbol se quema. Pero si uno sobrevuela estas extensiones gigantescas, uno ve que está el árbol. Claro, de arriba lo ves como un árbol, probablemente del suelo lo ves como un pedazo de palo quemado. Pero, o sea, el árbol no se quema entero. Lo que se quema son las ramas y las hojas, ¿o me equivoco? Claro, a ver, hay ciertas especies, afortunadamente quiero decir, nuestro bosque nativo es maravillosa la naturaleza. Hay especies que, normalmente las coníferas, ya, dependen del fuego para continuar con la especie. Ah, mira. ¿Ah? Sin embargo, cuando uno se percata de las especies nativas que acá vemos que se queman, litres, peumo, boldo, maitén, etcétera, etcétera, tienen la capacidad de regenerarse, donde sus tejidos, claro, ¿cierto?, no han sido afectados. Por lo tanto, una vez que vienen las primeras lluvias, estos inmediatamente desde el suelo, a centímetros del suelo, empiezan la regeneración natural. Yeah. Eso es muy bonito y bueno. Sin embargo, hay otras especies que efectivamente está el grado de temperatura, de calor, yeah, que es afectada el combustible, ahí hay que hablar de combustible, yeah, que no vuelve a recuperarse. Y es ahí donde hay que intervenir artificialmente con una reforestación para permitir que nuevamente ojalá se vuelva a tener el bosque o la cobertura vegetal que existía antes del incendio. Sí, pero ese árbol que quedó medio quemado, ¿qué pasa? Hay que sacarlo, me imagino. No, la verdad que no hay que sacarlo. ¿Por qué no hay que sacarlo? Porque nosotros vemos desde la superficie del suelo hacia arriba, pero la verdad que desde el suelo para abajo hay un sistema, otro sistema muy completo, donde también hay vida. Hay que pensar que existen microorganismos, ¿cierto? Otro tipo de insectos que también dependen y que viven bajo el suelo, y que viven bajo el suelo, se alimentan de las zonas radiculares de estos arbustos o árboles que indudablemente han permanecido ahí posterior a un incendio forestal. A veces nos tocó ver que después del incendio surgían o salían de sus cuevas los numerosos animalitos, conejos principalmente, que salían a la luz, ¿cierto? Y se encontraban con un panorama desértico. Claro. Ahora, como lo digo yo, hay especies que acá en nuestro país dependen del fuego también. Es el caso, por ejemplo, de la palma chilena, que no es un árbol. Eso para que la gente también lo sepa, no es un árbol, es una planta, es un pasto gigante. Un pasto. Exactamente, que puede vivir también los 1000 años de edad, y sobre los 1000 años. Eso es bien bonito de nuestra vegetación nativa acá en la región de Valparaíso. Oye, Luis, una pregunta. Con la experiencia terrible que tuvimos el año pasado, CONAF me imagino yo que está valorizando qué hacer para que no vuelva a ocurrir algo tan trágico. Ahora, si hay 300 focos de incendio, bueno, es terrible. Uno lo ve del lado afuera y dice, ¿cómo pueden combatir 300 focos de incendio? Que entiendo que eso fue lo que hubo el año pasado. ¿Hay algunos equipamientos nuevos? ¿Hay algunas técnicas nuevas? ¿Cómo se maneja eso? Porque yo no creo que las autoridades quieran que se repita el fenómeno. Y para que no se repita, me imagino yo que habrá que tener, en fin, técnicas nuevas o implementación nueva, aviones nuevos, algo, ¿no? Claro, mire, la verdad que su pregunta es bien compleja, no es menor, y hay que ser muy cuidadoso en poder contestarla, pero la verdad que los estudios académicos de nuestro país, Guillermo Julio principalmente, Peña también en la zona de la Universidad de Concepción, no hay sistema actual que permita enfrentar este tipo de emergencias en el mundo. Ya. Y Chile no está ajeno a eso. O sea, estamos viendo que Estados Unidos se enfrenta a grandes incendios forestales, y siendo una potencia de mucho recurso económico, humano, etcétera. Poca capacidad de éxito en el control, más encima. Existe esa poca capacidad para poder enfrentar este tipo de emergencias. Lo que sí nosotros en el país estamos haciendo, y eso es lo que la institución hace, lógicamente es primero capacitarnos, a nosotros los técnicos, a los brigadistas, con más horas de capacitación, equipamiento, existen equipamientos para los brigadistas, estamos tratando de que cada brigadista en lo posible pueda tener algún dispositivo de georreferenciación, hablemos de GPS,
que sería una gran ayuda para saber dónde está cada uno de nuestros brigadistas o personal que está en la línea de combate. Las mantas aluminizadas que permiten, ni Dios quiera, que cuando uno se viene acercando al fuego hacia un grupo de personas o uno mismo que pueda estar en el combate, esta manta pueda permitir, ¿cierto?, lograr la subsistencia de la vida de las personas. En el caso extremo, digamos. La verdad que afortunadamente acá en la región el nivel de accidentabilidad en combate a incendios forestales es muy baja. Y eso es precisamente por el trabajo de seguridad que se hace mientras se combate el incendio forestal. Otro tipo de equipamiento que, bueno, ya lo vimos, sin duda, son la capacidad de tener mayores, o el trabajo que se ha realizado con los aviones dromedarios, los Air Tractor. Vimos por ahí también, usted lo mencionaron, aviones de gran capacidad de trasladar agua, ¿cierto? Y otro tipo de helicópteros, el llamado Elvis, que también lo vimos acá. El Kamaz también, que anduvo aquí también operando, que era bien. El Kamov. Kamov, claro, que era como muy versátil, se metía en el fuego, hacía toda una operación increíble. Sí, son equipamientos que aún así es muy difícil poder contener tamañas dimensiones. Es que uno habla en esos ámbitos cuando tenemos incendios de y gran magnitud. Patricio, una consulta que quería hacer, porque a propósito de que hablábamos de la superficie que se quema y todo lo que se pierde, y que había que empezar a hacer una suerte de reforestación, ¿se ha hecho, por lo menos en la provincia de San Antonio, una intervención de ese tipo en los lugares que se quemaron? Exactamente, sí, se ha realizado un trabajo con algunos particulares en el sentido de realizar reforestaciones. Tenemos un programa que ya se viene arrastrando en algunos años, donde la CONAF, para aquellos propietarios que deseen tener árboles nativos o exóticos en sus predios, la CONAF, a través de un departamento, bueno, hay que elevar la solicitud y le son entregados entonces a las personas arbolitos, un chileno un árbol, que ha logrado entonces reforestar algunos sectores o forestar algunos sectores, ¿cierto?, para poder hermosear nuestro medio ambiente, y principalmente nuestra provincia. Este es un programa que tiene la CONAF ya en algunos años, y en la sexta región principalmente ahí también hay un trabajo de restauración ecológica. Ahí hay que hablar en ese término entonces cuando se restaura, se intenta devolver devolver el espacio, ¿cierto?, el territorio, tal cual estaba antes de la ocurrencia de un incendio forestal. Así es que ese es un trabajo que ya se ha realizado. La CONAF, a través de las redes sociales también ha subido esa información y esa novedad también para las personas, para que se sepa, digamos, que se ha trabajado en ese ámbito. Oye, como ya se conoce las zonas más vulnerables, aparentemente, ¿es posible hacer algo antes que comiencen los incendios en aquellas zonas para que sea ablandar un poco el efecto? Por supuesto, mire, la verdad que acá nosotros en la región de Valparaíso y en otras regiones, la CONAF mantiene un permanente estudio, ¿cierto?, de riesgo y peligro de ocurrencia, ante la ocurrencia de un incendio forestal. Acá, año tras año, en la provincia, entregamos a la autoridad, es decir, desde la gobernación provincial, al señor gobernador y al resto de los alcaldes que componen, ¿cierto?, la provincia de San Antonio, un estudio de diagnóstico de riesgo y peligro de ocurrencia de incendios forestales, ¿cierto?, en el respectivo territorio. Ahí la CONAF identifica sectores que de ocurrir un incendio forestal puedan potencialmente verse afectados, tanto el material combustible, así como también los enseres de las personas. Desde ese punto de vista, la CONAF entrega, ¿cierto?, al municipio, al respectivo municipio, algunas recomendaciones para que a través del municipio sean replicadas estas recomendaciones, y nosotros, por lo demás, a través de nuestra cuadrilla de prevención, a través de la radio, televisión, etcétera, darlas a conocer directamente a la respectiva comunidad. Una de ellas, tal como usted lo consulta, efectivamente es la realización de un buen cortafuego alrededor de la casa. Es decir, estamos hablando de sobre 10 metros de ancho, un cortafuego de 10 metros de ancho, que ni aún así a veces logra detener a veces el avance de las llamas. Claro.
Hay que, para quienes conocen, algunos de los sectores, el estero de Marga Marga en Viña del Mar, un estero que tiene de ancho, hablemos de unos 50, 60 metros de ancho, o sea, la ribera ahí por donde pasa el cauce completo. Hemos tenido incendios forestales que logran saltar esa barrera natural del estero. O sea, si yo pienso en un cortafuego de 10 metros y teniendo las características de las llamas muy violentas o comportamiento extremo, es bien difícil detenerlo. Claro. Pero la verdad, como lo dice usted, es una ayuda. Por lo tanto, un buen cortafuego, despejar de basura los sitios eriazos, las quemas controladas. Durante el verano están prohibidas las quemas controladas en la comuna de Santo Domingo, por ejemplo. Y el resto de las comunas rige el plan, ¿cierto?, el calendario de quemas respectivo. Siempre es bueno avisar la intención de quemar a las oficinas de CONAF. La realización de algunos trabajos de soldadura, de galleteo en las áreas de parcelaciones, también hay que tener mucho cuidado con aquello. Y también algunas de los métodos que se emplean, por ejemplo, es alrededor de la casa colocar alguna área verde, algún tipo de pasto, qué sé yo, que pueda entonces amainar de ocurrir o de acercarse las llamas, entonces, o mantener herramientas para el primer ataque, por ejemplo, en algunos sectores, manguera, bueno, aunque no depende siempre del grado de conflictividad que pueda tener el siniestro. Si es un primer ataque, es posible, pero si no, hay que dejarle esa tarea a quienes son los profesionales en aquello. ¿Qué recomendación le darías tú a los chicos de esto? Porque leyendo cosas relacionadas con las causas de esto, dice que los veraneantes que están acostumbrados a vivir en la ciudad, de repente se van a los campos a acampar y se instalan ahí, arman fogatas, bla, 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 y después resulta que provocan estas cosas. ¿Te acuerdas en la Torre del Paine? Claro. En la Torre del Paine, que fue un extranjero que alguna diablura hizo y, Dios mío, el daño que causó. Pero causó mucho daño. Claro, tiene que haber, me imagino yo, algún panfleto que le entregan a los que van a acampar por aquí, por allá, precisamente ¿no? la CONAF, bueno, a partir de ciertas situaciones que se han causado en años anteriores, la CONAF ha aprendido, la verdad que particularmente siempre se ha estado atento respecto a cómo mejorar, ¿cierto? Tanto en materias de combate como en la prevención de los incendios forestales. Así es que una de ellas precisamente la generación de folletos, volantes, la calidad de los mensajes de radiocomunicaciones o televisión que se han dado han sido los que han tenido acogida por parte de la comunidad, así como también dípticos o trípticos que están en algunos, no solamente en idioma español, sino que en otros idiomas, para que precisamente, en el inglés principalmente, para que sea entendido por el máximo de personas. Entonces esas son algunas de las consideraciones que se han hecho. Cuando uno llega a un parque o reserva, se le hace hincapié en la prohibición de uso de fuego. Sí, claro. O dónde y cuándo estén habilitados en algunos sectores del parque o reserva nacional, ¿cierto?, habilitados para aquello. Eso ha sido una de las tónicas. Y claro, el mejoramiento de las páginas de internet o algunos mapas que son diseñados para la divulgación, ¿cierto?, cuando llega un visitante. Acá en la provincia se han hecho algunas actividades precisamente para los turistas que llegan a nuestra provincia de San Antonio. Algunas campañas de difusión en las carreteras. Yo diría que eso principalmente, la prensa escrita, no hay que dejar de mencionar la prensa escrita cuando hemos necesitado hacer algún tipo de difusión, sobre todo en esta materia. Bien, pues Patricio, bien, profesor Campino, la verdad es que estamos muy contentos de que hayan venido ustedes dos hoy día. Ahora Juan Campino es un panelista como yo, entonces también trae sus invitados, así que me parece bien. Finalmente me quiero quedar con un mensaje para la gente. ¿Qué debemos esperar? ¿Qué actitud debemos tener para este verano? Porque a mí en lo personal me tiene re preocupado el tema que ya se viene el verano y ya sabemos cómo puede venirse. Patricio. La verdad que hay que ser bien optimistas. Nosotros año tras año normalmente teníamos antiguamente alrededor de 300 incendios forestales en la provincia de San Antonio. Claro. Cifra que actualmente hemos venido bajando consecutivamente estos últimos 5 años, al menos 6 años, donde la temporada recién pasada tuvimos 188 incendios forestales. Eso es un trabajo que se ha hecho, una concientización de las personas, sobre todo ahí nos preguntaba don Juan,
a los escolares fundamentalmente. El escolar hoy día, la persona forman estas brigadas ecológicas en los distintos colegios, en escuelas, y donde los chicos cuando salen a recreo ya no tiran los papeles al suelo, sino que se preocupan de llevarlos directamente a algún tacho de basura, qué sé yo, algún dispositivo para aquello. Así como también el tema de los incendios. Son los niños quienes advierten a los padres que hay que dejar la fogata bien apagada, que no hay que jugar con fuego, con los fósforos, con encendedores. Entonces son ellos principalmente la primera fuente a la cual nosotros debemos recurrir para hacer un trabajo que lógicamente es replicado ya a los adultos, y son estas nuevas generaciones las que vienen entonces a darnos una mano y poder decir alto a los incendios forestales. Sí, eso es lo que debemos finalmente evitar, llamar a la prevención de los incendios forestales. Bien, pues gracias, Patricio, por estar con nosotros, así que más adelante vamos a tener la oportunidad de invitarte de nuevo. Gracias. Profesor Campino, nos quedamos con sus palabras finales sobre lo que ha sido hoy día la invitación aquí a Patricio Valladares, aquí nuestro amigo de la CONAF. Bueno, un agrado tenerlo, creo que nos ha refrescado muchos conocimientos, nos ha dado algunas recomendaciones y desde ya vaya nuestro agradecimiento. Pero yo quería agregar algo que está ocurriendo allá en el Parque de la Ciencia. Hay unos chicos del Colegio Espíritu Santo que fueron allá con unas semillas de un árbol que se llama el kiri, ¿ya? Que tiene unas propiedades admirables. Cuesta quemarlos, ya que hablamos del tema. Produce mucho oxígeno versus el dióxido de carbono. Ya, perfecto. Es capaz de respirar mucho dióxido de carbono y entregar mucho oxígeno. Y pronto vamos a lanzar este árbol acá, y por eso que aprovecho el kiri. Yeah. Es una semilla que se consiguió en el norte, ¿no? Yeah. Es un árbol que existe, ¿no? Entonces lo queremos aquí entrar a plantar en algunas partes, desde allá en el parque, en algunas amistades que tienen parcela, y por qué no a través de mi amigo Patricio acá, que nos puede ayudar a difundirlo en la zona, en la medida que nos vaya bien, porque están recién germinando las semillas. Claro. Luego tendremos una patillita, la plantaremos y dicen que es de un crecimiento bastante rápido. Así que esa es un poco la novedad que yo traigo, aprovechando de que estamos en el tema de los incendios forestales, tantas veces que hemos hablado aquí de la contaminación del aire. Sí, claro. Y si este es un arbolito que nos puede ayudar, ¿por qué no iniciar una campaña con estos chicos del Espíritu Santo de este colegio y con el beneplácito de la comunidad y de la prensa, y que nos ayuden a difundir esto, por supuesto? El kiri, ¿ah? Kiri, así se llama, kiri. Ya, pues vamos a estar pendientes del kiri. Muy bien. Bien, profesor Campino, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bien, profesor Juan Campino nos ha acompañado a estar aquí en Chilena FM en el